Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Libro segundo. La casa de la vida. Capítulo 1. En aquellos tiempos, los sacerdotes de Amón en Tebas se habían atribuido el derecho exclusivo de la enseñanza superior, y era imposible comenzar los estudios sin su consentimiento. Es fácil de comprender que tanto la casa de la vida como la casa de la muerte hayan sido en todos los tiempos instaladas en el interior de las murallas del templo, así como la alta escuela de teología para los sacerdotes de grados superiores. En rigor, puede admitirse que las facultades de matemáticas y de astronomía dependan de su jurisdicción, pero cuando los sacerdotes hubieron acaparado la escuela de comercio y la facultad de derecho, las gentes de cultura comenzaron a preguntarse si el clero no se mezclaba en cuestiones que dependían del faraón o del fisco. Cierto era que no se exigía la ordenación para entrar en la facultad de comercio o de derecho, pero como Amón disponía al menos de 1/5 de las tierras de Egipto y del comercio, y la influencia de los sacerdotes era considerable en todos los terrenos, toda persona deseosa de consagrarse al comercio o de entrar en la administración, obraba cuerdamente sometiéndose al examen de un sacerdote de grado inferior, convirtiéndose así en un obediente servidor de Amón. La mayor de las facultades era naturalmente la de derecho, porque daba la competencia requerida para todas las funciones, ya se tratase del fisco, de la administración o de la carrera de armas. La pequeña tropa de los astrólogos y los matemáticos llevaba una existencia apacible en las salas de conferencias, despreciando profundamente a los adolescentes que afluían a los cursos de contabilidad y geodesia. Pero la casa de la vida y la casa de la muerte vivían aparte en el recinto del templo, y sus discípulos gozaban de la consideración temerosa de todos los demás estudiantes. Antes de franquear el umbral de la casa de la vida, me era indispensable pasar el examen de sacerdote de grado inferior en la facultad de teología. Debí consagrar a ello 3 años, porque al mismo tiempo acompañaba a mi padre en sus visitas a fin de aprovecharme de su experiencia. Vivía en casa, pero cada día asistía a los cursos. Los muchachos que tenían protector poderoso podían pasar en pocas semanas este examen, que comprendía, además de los elementos de lectura, escritura y cálculo, textos sagrados aprendidos de memoria, así como leyendas sobre las santas trinidades y las santas eneadas que culminaban siempre en el rey de todos los dioses, Amón. El objeto de esta enseñanza maquinal era ahogar el deseo natural de los estudiantes de pensar por sí mismos e inspirarles una confianza ciega en la importancia de los textos aprendidos. Solo cuando estaba ciegamente sometido al poderío de Amón podía el joven estudiante alcanzar el primer grado del sacerdocio. Los candidatos a este sacerdocio estaban clasificados según los estudios que tenían intención de emprender más tarde. Nosotros, los futuros discípulos de la casa de la vida, formábamos un grupo aparte, pero no hallé en él ni un solo amigo. No había olvidado la prudente recomendación de Ptajor y me replegaba en mí mismo, obedeciendo humildemente las órdenes y haciéndome el distraído cuando los demás gastaban bromas o se mofaban de los dioses. Había entre nosotros hijos de médicos rurales, a menudo mayores que nosotros, y que, torpes y bronceados, trataban de disimular su extrañamiento y balbuceaban estúpidamente sus lecciones. Había, en fin, muchachos de baja extracción que sentían una sed natural de saber y aspiraban a abandonar el oficio y la situación de sus padres, pero eran tratados severamente y con exigencia, porque los sacerdotes
sentían por ellos una desconfianza innata, ya que veían en ellos gente descontenta de su suerte. Mi prudencia me fue muy útil, porque no tardé en darme cuenta de que los sacerdotes tenían entre nosotros sus espías. Una palabra imprudente, una duda expresada en público o una broma entre compañeros llegaba rápidamente a oídos de los sacerdotes y el culpable era interrogado y castigado. Algunos discípulos eran bárbaramente apaleados, otros relegados del templo, y la casa de la vida les era igualmente cerrada, tanto en Tebas como en cualquier parte de Egipto. Si eran enérgicos, podían ganar las colonias como ayudantes de los amputadores de las guarniciones o seguir una carrera en Siria o el país de Kush, porque la reputación de los médicos egipcios se había extendido por el mundo entero. Pero la mayoría fracasaba a medio saber leer y escribir. El hecho de saber ya leer y escribir me dio ventaja sobre muchos de mis condiscípulos de más edad que yo. Estaba ya a punto de entrar en la casa de la vida, pero mi ordenación se retrasaba y yo no tenía valor para preguntar las razones, porque hubieran visto en ello una rebelión contra Amón. Entretanto, perdí el tiempo escribiendo los libros de los muertos que vendía en los patios. Me rebelaba en espíritu y me ponía melancólico. Muchos de mis camaradas, incluso los menos dotados, habían comenzado ya a estudiar en la casa de la vida, pero quizá, gracias a las enseñanzas de mis padres, tenía yo mejor preparación que ellos. Más tarde comprendí que los sacerdotes de Amón habían tenido más cordura que yo, porque creían en mí, adivinaban mi rebelión y mis dudas, y de esta forma me ponían a prueba. Finalmente, me anunciaron que había llegado mi turno de ir a velar en el santuario. Durante una semana debía habitar en el interior del templo, con prohibición de franquear el recinto. Debía purificarme y ayunar, y mi padre se apresuró a cortarme los cabellos y convocar a nuestros vecinos a fin de celebrar mi madurez. En efecto, a partir de aquel día era ya un adulto, puesto que estaba en condiciones de recibir la ordenación, acto que, pese a su carácter insignificante, me colocaba por encima de mis vecinos y de mis camaradas. Kipa había hecho cuanto estuvo en su mano, pero los pasteles de miel no me fueron agradables al paladar, y las gruesas bromas de mis vecinos no me divirtieron. Por la noche, después de la marcha de los invitados, mi melancolía ganó también a Senmut y Kipa. Mi padre me informó del misterio de mi nacimiento. Kipa precisó algunos pormenores, y yo conservaba la vista fija en mi cuna de cañas, suspendida en el techo, encima de la cama. Aquellas cañas ennegrecidas y rotas me destrozaban el corazón, porque no tenía padre ni madre. Estaba solo en la vida, solo, bajo las estrellas de la inmensa ciudad. No era quizá más que un miserable extranjero, y acaso mi nacimiento encerrase un infame secreto. Con una herida en el corazón, entré en el templo con las ropas de iniciación preparadas con amor y solicitud por Kipa. Capítulo 2. Éramos 25 candidatos a la iniciación. Después del baño en el estanque del templo, nos afeitaron la cabeza y nos dieron vestiduras groseras. Nuestro ordenador resultó ser un sacerdote muy poco concienzudo. Según la tradición, hubiera podido someternos a ceremonias humillantes, pero había entre nosotros hijos de familia, así como hombres ya hechos, que habían pasado sus exámenes de derecho y querían entrar al servicio de Amón para asegurar su porvenir. Tenían provisiones abundantes,
ofrecían de beber al sacerdote, y algunos de ellos iban incluso a pasar la noche en las casas del lenocinio, porque para ellos la ordenación no tenía significado alguno. Yo velaba con el corazón herido, y era presa de muy tristes pensamientos. Me contentaba con un trozo de pan y un vaso de agua, nuestra pitanza prescrita, y esperaba con una esperanza ansiosa lo que tenía que ocurrir. Porque era todavía tan joven que hubiera querido creer de una manera indecible. Durante la ordenación se decía, Amón aparecía y hablaba con cada uno de los candidatos, y hubiera sido un alivio inmenso si hubiese podido liberarme de mí mismo y penetrar el secreto de las cosas. En compañía de mi padre, había visto la enfermedad y la muerte desde mi infancia, y mi mirada era más penetrante que la de los muchachos de mi edad. Para un médico, no hay nada tan sagrado como la muerte, ante la cual tiene que inclinarse, decía mi padre. Por esto dudaba, y todo lo que había visto en el templo durante 3 años reforzaba mi incredulidad. Pero acaso detrás de la cortina, en la oscuridad de lo sacrosanto, me decía, se oculta un misterio que desconozco. ¿Acaso Amón se muestre a mí para apaciguar mi corazón? Tales eran mis pensamientos mientras erraba por el corredor destinado a los profanos, contemplando las santas imágenes coloreadas y leyendo las inscripciones sagradas que referían cómo los faraones habían ofrecido a Amón inmensas dádivas procedentes de su botín. Entonces fue cuando vi ante mí una mujer bellísima, vestida con el traje del más sutil lino, de manera que veía sus pechos y sus muslos a través de la tela. Era alta y delgada, sus labios, sus mejillas y sus cejas estaban pintados, y me miraba con una curiosidad provocativa. ¿Cuál es tu nombre, muchacho?, me preguntó, mirando con sus ojos verdes mi túnica gris, que delataba que me preparaba para la ordenación. Sinué, respondí yo, confuso, sin osar levantar la vista. Pero era tan bella, y el aceite que corría por su frente olía tan bien, que esperaba que me pediría que la guiase por el templo. Sinué, dijo ella pensativa, ¿entonces tienes miedo y huyes si se te confía un secreto? Pensaba sin duda en la leyenda de Sinué, lo cual me irritaba porque ya me habían atormentado bastante en la escuela con la leyenda de Sinué. Por esto me erguí y la miré cara a cara. Pero su mirada era tan extraña, tan curiosa y brillante, que sentía mis mejillas sonrojarse, y un fuego extraño devoró mi cuerpo. ¿Por qué tendría miedo? ¿Un futuro médico no teme nada? Ah, dijo ella sonriendo. El polluelo pía ya antes de haber roto el cascarón. ¿Tienes entre tus camaradas un muchacho llamado Metufer? Es el hijo del constructor real. Este Metufer era el camarada que había ofrecido vino al sacerdote, dándole además un brazalete de oro. Me sentí desagradablemente sorprendido, pero me ofrecí para ir a buscarlo. Me decía que quizás era una hermana suya o una parienta. Esta idea me tranquilizó un poco y la miré sonriendo. Pero, ¿cómo hacerlo, puesto que no conozco tu nombre y no podré decirle quién pregunta por él? Lo adivinará, dijo golpeando el suelo con impaciencia. Esto me llevó a mirar su pie, que el polvo no había ensuciado, y cuyas uñas estaban pintadas de rojo. Sabrá quién pregunta por él. ¿Acaso me deba algo?
Quizá mi marido esté de viaje y espere a Metufer para consolarme en mi dolor. Mi corazón se angustió nuevamente al pensar que era casada, pero respondí valientemente: Bien, bella desconocida, voy a buscarlo. Le diré que una mujer más joven y más bella que la diosa de la luna pregunta por él. Así sabrá enseguida quién eres, pues el que te ha visto una vez no puede olvidarte jamás. Asustado de mi osadía, di la vuelta, pero ella me sujetó del brazo, diciéndome con aire meditativo: Mucha prisa tienes. Espera, tenemos todavía muchas cosas que decirnos. De nuevo fijó sus ojos en mí, y mi corazón saltó dentro de mi pecho. Después tendió su brazo cargado de brazaletes y sortijas y me acarició la cabeza. ¿Esta bella cabeza no tiene frío ahora que no lleva ya sus bucles? E inmediatamente añadió: ¿Me has dicho la verdad? ¿Me encuentras realmente bella? Mírame mejor. La miré y vi que sus vestidos eran de lino real. Era bella a mis ojos, más bella que todas las mujeres que había visto hasta entonces. Y no hacía nada por ocultar su beldad. La miraba y sentía cicatrizarse la herida de mi corazón. Olvidaba a Amón y la casa de la vida, y su presencia quemaba mi cuerpo como el fuego. No contestas, dijo ella tristemente. No tienes necesidad de contestar, porque seguramente me encuentras vieja y fea, incapaz de regocijar tus bellos ojos. Ve pues a buscar a Metufer, así quedarás libre de mí. Pero yo no me alejé, ni sabía qué decir, a pesar de que comprendía que se estaba burlando de mí. Reinaba la oscuridad entre las gigantescas columnas del templo. El resplandor de la piedra arquitectónica brillaba en sus ojos, y nadie podía vernos. ¿Acaso no sea necesario que vayas a buscarle?, me dijo sonriendo. Si gozas y te places con mi compañía, me basta, porque no tengo a nadie con quien divertirme. Entonces me acordé de las palabras de Kipa sobre las mujeres que invitan a los muchachos a divertirse con ellas. Fue este recuerdo tan brusco que retrocedí un paso. ¿No adiviné acaso que Sinué tiene miedo?, dijo ella avanzando hacia mí. Pero yo levanté la mano y dije rápidamente: Sé muy bien quién eres. Tu marido está de viaje, y tu corazón es un cebo pérfido, y tu seno quema con mayor ardor que el fuego. La bella desconocida mostró una leve confusión, pero sonrió de nuevo y me dijo: ¿Eso crees? Pues no es verdad. Mi seno no quema como el fuego, por lo contrario, se dice que es delicioso. Compruébalo tú mismo. Me cogió la mano y la llevó a su pecho, del que sentí la belleza a través de la tenue tela, hasta tal punto que empecé a temblar y mis mejillas se sonrojaron. ¿No me crees todavía?, dijo con una decepción fingida. Es que la tela te estorba. Espera, deja que la separe. Abrió su túnica y puso mi mano sobre su pecho desnudo. Sentí latir su corazón, pero su pecho era tierno y fresco bajo mi mano. Ven, Sinué, dijo en voz baja, ven conmigo, beberemos vino y nos divertiremos juntos. No debo alejarme del templo, dije angustiado, sintiendo vergüenza de mi cobardía, porque la deseaba y la temía tanto como a la muerte. Debo conservarme puro hasta mi ordenación,
De lo contrario, me arrojarían del templo y no podría entrar jamás en la casa de la vida. Ten piedad de mí. Así hablé, porque sabía que estaba dispuesto a seguirla si me lo hubiese pedido una sola vez más. Pero ella tenía tanta experiencia y comprendió mi situación angustiosa. Dirigió una mirada a nuestro alrededor. Estábamos solos, pero la gente circulaba no lejos de nosotros, y un guía explicaba a unos extranjeros las curiosidades del templo, exigiéndoles monedas de cobre para mostrarles nuevas maravillas. Muy tímido eres, Sinué, me dijo. Nobles y ricos me ofrecen alhajas de oro para que acepte divertirme con ellos. Pero tú deseas permanecer puro, Sinué. Querrás, sin duda, que vaya en busca de Metufer, dije desamparado. Sabía que Metufer no vacilaría en abandonar el templo toda la noche, pese a que fuese su turno de vela. Tenía medios de hacerlo porque su padre era constructor real, pero en aquel momento hubiera sido capaz de matarlo. Quizá no deseo ya que llames a Metufer, dijo con una expresión de malicia en los ojos. Quizá también desee que nos separemos como buenos amigos. Por esto te diré mi nombre, que es Nefernefernefer. Se me juzga tan bella que nadie, después de haber pronunciado mi nombre, puede evitar repetirlo 2 o 3 veces. También es costumbre que al separarse los amigos, cambien regalos para no olvidarse mutuamente. Por esto te pido que me ofrezcas un regalo. Así, conocí de nuevo mi pobreza, porque no tenía nada que darle, ni siquiera un modesto brazalete de cobre que, por otra parte, no hubiera osado ofrecerle. Sentía tanta vergüenza de mí mismo que bajé la cabeza sin decir nada. Pues bien, dame algo que caliente mi corazón, dijo ella, levantando con su dedo mi barbilla y aproximando su rostro al mío. Cuando comprendí lo que deseaba, toqué con mis labios sus labios tiernos. Lanzó un leve suspiro y dijo: «Ay, gracias. Ha sido un bello regalo, Sinué. No lo olvidaré. Pero debes ser seguramente extranjero, de un lejano país, porque no has aprendido a besar. ¿Cómo es posible que las cortesanas de Tebas no te hayan enseñado todavía este arte, pese a que tu cabello esté cortado ya?» Se quitó una sortija del pulgar, una sortija de plata y oro con una piedra verde sin grabar, y me la puso en un dedo. «También yo debo hacerte un regalo para que no me olvides, Sinué», dijo. «Cuando hayas entrado en la casa de la vida, podrás hacerte grabar en ella tu sello, y serás lo mismo que los nobles y los ricos. Pero recuerda que la piedra es verde, porque mi nombre es Nefernefernefer, y porque me han dicho que mis ojos son verdes como el Nilo bajo los rayos del sol. No puedo aceptar tu sortija, Nefernefernefer». Y la repetición de este nombre me causó un goce indecible. «Pero no te olvidaré jamás». «¡Qué tontería!», dijo ella. «Guarda la sortija, puesto que yo lo quiero. Guárdala a causa de mi capricho, porque sé que me traerá algún día un gran interés». Agitó su dedo meñique delante de mis ojos y me dijo con coquetería: «¿Desconfías siempre de las mujeres, cuyo seno es más ardiente que el fuego?». Dio media vuelta y se alejó, prohibiéndome acompañarla. Desde la puerta del templo la vi subir a una litera ricamente adornada. El corredor salió para abrirle paso gritando. Vi a la gente apartarse y susurrar después, pero su marcha me dejó sumido en una espantosa sensación de vacío,
como si me hubiese arrojado de cabeza a algún sombrío abismo. Metufer vio la sortija en mi mano algunos días después. Me cogió la mano y, contemplando la sortija, dijo: «Por los 42 babuinos de Osiris. Nefer, 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 ¿verdad? Jamás lo hubiera creído de ti». Me miró con aire de respeto, pese a que el sacerdote me hubiera encargado barrer el suelo y realizar los más bajos menesteres, porque no le había llevado ningún regalo. En aquel momento odiaba a Metufer como solo puede odiar un adolescente. A pesar de que ardía en deseos de interrogarlo sobre Nefer, 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 me abstuve, porque no quería rebajarme tanto. Oculté mi secreto en mi corazón, porque la mentira es más exquisita que la verdad, y el sueño más puro que la realidad terrestre. Admiraba la piedra verde en mis dedos, evocaba sus ojos y su delicioso seno, y sentía el olor de su perfume. Sus labios dulces tocaban los míos y me consolaba, porque Amón se me había ya aparecido y mi fe se había derrumbado. Por esto, al pensar en ella, murmuraba: «Hermana mía». Era a mis oídos como una caricia, porque desde la más remota antigüedad esta palabra ha significado mi adorada. Capítulo 3. Pero quiero contar aquí cómo se me apareció Amón. La cuarta noche era mi turno de velar sobre el reposo de Amón. Éramos 7, de los cuales 2, Mosé y Bec, querían entrar también en la casa de la vida. Por esto los conocía. Yo estaba debilitado por el ayuno y la tensión de espíritu. Gravemente seguíamos sin sonreír al sacerdote. Que su nombre permanezca siempre en el olvido, que nos llevaba hacia el santuario. Amón había descendido de su barca tras la montaña occidental. Los guardianes soplaron en sus trompetas de plata, y las puertas del templo fueron cerradas. Pero el sacerdote que nos guiaba se había saciado de la carne de los sacrificios, los frutos y los panecillos dulces. El aceite corría por su rostro, y el vino había empurpurado sus mejillas. Levantó riéndose la cortina y nos mostró el Santo de los Santos. Una enorme hornacina excavada en la roca, albergaba a Amón, y bajo la luz de las lámparas sagradas, la pedrería de su cuello y su tiara lanzaban destellos rojos, verdes y azules. Parecían ojos vivos. Al alba, bajo la dirección del sacerdote, debíamos ungirlo y cambiarle las vestiduras. Yo lo había visto ya durante la fiesta de la primavera, llevado en procesión en una barca de oro, y las gentes se postraban delante de él. Lo había visto también durante las crecidas navegar por el lago sagrado en su real nave de cedro. Pero, pobre estudiante, no lo había visto más que de lejos, y su traje rojo no me había producido una impresión tan grande como ahora, bajo la luz de las lámparas y en el silencio absoluto del santuario. El color rojo estaba reservado a los dioses, y al mirarlo me parecía que la estatua de piedra me aplastaba con todo su peso. «Velad y orad por el Dios», dijo el sacerdote, agarrándose de las cortinas, porque sus piernas no estaban muy seguras. «Quizás os llamará por vuestros nombres, porque tiene la costumbre de mostrarse a los candidatos y hablarles, si los juzga dignos de ello». Hizo rápidamente con la mano los signos sagrados, murmurando los nombres divinos de Amón,
y dejó caer la cortina sin hacer tan solo una reverencia, ni poner sus manos a la altura de las rodillas. Salió dejándonos solos en el atrio sombrío, cuyas losas helaban nuestros pies desnudos. Después de su marcha, Mosé sacó una lámpara y Amós penetró sin embarazo en el santuario y usó del fuego de Amón para encenderla. Sería una locura permanecer en la oscuridad, dijo Mosé, y nos sentimos más tranquilos, aunque algo intimidados. Amós tenía pan y carne. Mata y Nefru comenzaron a jugar a los dados, gritando con una voz tan aguda que resonaba en todo el templo. Después de haber comido, Amós se envolvió en sus vestiduras y se tendió en el suelo, lanzando maldiciones contra la dureza de las losas. Sinufer y Nefru no tardaron en seguir su ejemplo. Yo era joven y velaba, a pesar de saber que Metufer había regalado al sacerdote una jarra de vino, invitándolo a su habitación con otros 2 hijos de buena familia, de manera que no podía venir a sorprendernos. Velaba, pese a saber, por haberlo oído decir, que todos los candidatos comían, jugaban o dormían. Mata comenzó a hablar del templo de Sekhmet, de cabeza de leona, donde la hija celeste de Amón se aparecía a los reyes guerreros y los besaba. Este templo estaba situado detrás del de Amón, pero no gozaba ya del favor del pueblo. Hacía décadas que el faraón no había vuelto a él, y la hierba crecía por entre las grandes losas del patio. Pero Mata decía que no tendría ningún inconveniente en velar allá y besar la desnudez de la diosa. Y Nefru lanzaba los dados, bostezaba y lamentaba no haber tenido la idea de proveerse de vino. Después, los 2 se acostaron y pronto fui yo el único en velar. La noche fue larga y mientras los demás dormían, una profunda piedad se apoderó de mí, porque era todavía joven y me decía que había permanecido puro y observado todos los ritos, a fin de que Amón se me apareciera. Repetía sus nombres sagrados y aguzaba el oído al menor ruido, poniendo en tensión mis sentidos. Pero el templo permanecía vacío y frío. Hacia el alba, la cortina del santuario se movió un poco. Pero eso fue todo. Cuando la luz del día entró en el templo, apagué la luz, presa de una decepción indecible, y desperté a mis compañeros. Los soldados hicieron sonar sus trompetas. Los guardias fueron relevados en las murallas, y un murmullo indistinto, procedente de los patios, llegó hasta mí, como la resaca de las olas lejanas bajo el viento. Así nos dimos cuenta de que el trabajo cotidiano del templo había comenzado. El sacerdote vino por fin con grandes prisas, seguido con gran sorpresa mía de Metufer. Los 2 apestaban a vino, iban cogidos del brazo, y el sacerdote balanceaba las llaves de los cofres en su mano, y repetía, ayudado por Metufer, las palabras sagradas antes de saludarnos. Candidatos Mata, Mosé, Bec, Sinufer, Nefru, Amós y Sinué. ¿Habéis velado y orado como está prescrito para merecer vuestra iniciación? Sí, respondimos con una sola voz. ¿Se os ha aparecido Amón según su promesa? Prosiguió el sacerdote mirándonos con sus ojos cansados. Después de un momento de vacilación en el grupo, Mosé dijo con prudencia: se nos ha aparecido según su promesa. Todos repitieron esta frase, pero yo no dije nada.
Me parecía que una mano me estrujaba el corazón, porque lo que decían mis compañeros se me antojaba sacrilegio. Metufer dijo con imprudencia: he velado y orado también por merecer la ordenación, porque la noche próxima tengo otra cosa que hacer que velar aquí. Amón se me ha aparecido, como puede testimoniarlo el sacerdote, en forma de gruesa parra, y me ha confiado una serie de secretos que no puedo revelaros, pero sus palabras eran en mi boca dulces como el vino, de forma que he tenido sed de beberlas hasta el nuevo día. Armándose de valor, Mosé dijo: a mí se me ha aparecido bajo la forma de su hijo Horus. Se posó sobre mi hombro y me dijo: bendito seas, Mosé, bendito sea tu familia, a fin de que un día puedas sentarte en la casa de las 2 puertas y tengas numerosos servidores a quienes mandar. Los demás se dieron prisa en repetir lo que Amón les había dicho y hablaban todos a la vez, mientras el sacerdote los miraba riéndose. No sé si contaban sus sueños o mentían, pero yo me sentía solo y desamparado, y no decía nada. Finalmente, el sacerdote se volvió hacia mí, frunció el ceño y dijo severamente: ¿y tú, Sinué, no eres acaso digno de ser ordenado? ¿No se te ha parecido acaso el divino Amón? ¿No lo has visto siquiera bajo la forma de un ratón, puesto que elige a su antojo millares de formas distintas? Para mí, se trataba de entrar en la casa de la vida, de manera que me armé de valor. Al alba he visto moverse la cortina del santuario, pero no he visto a Amón ni me ha hablado. Ante mis palabras, todos se echaron a reír, y Metufer se golpeó las rodillas diciéndole al sacerdote: es tonto. Cogió al sacerdote por la manga, que estaba manchada de vino, y le dijo unas palabras al oído, mirándome. El sacerdote me lanzó una nueva mirada severa. Si no has oído la voz de Amón, dijo, no podré iniciarte. Pero lo intentaremos, porque eres un muchacho creyente y con intenciones buenas. Y con estas palabras entró en el santuario. Metufer se acercó a mí, vio mi expresión desolada y me sonrió amistosamente. No temas nada, me dijo. Al cabo de un instante, todos tuvimos un sobresalto, porque en el templo resonaba una voz sobrenatural que parecía manar de todas partes, del techo, del muro y de las columnas. Esta voz decía: Sinué, Sinué, Gandul, Aragán, ¿dónde estás? Preséntate a mí y hónrame, porque no tengo ganas de esperarte todo el día. Metufer se ahogaba de risa y, empujándome hacia el santuario, me hizo acostarme sobre el suelo en la actitud prescrita para saludar a los dioses y los faraones. Pero levanté la cabeza y vi que la luz había invadido todo el santuario. La voz salía de la boca de Amón. Sinué, Sinué, cerdo babuino, ¿estabas borracho, puesto que dormías cuando te llamé? Deberías ser ahogado en el fango, pero por tu temprana edad te perdono, pese a que no seas más que una bestia perezosa, porque perdono a los que creen en mí y arrojo a los demás a un abismo infernal. No recuerdo todo lo que dijo la voz, gritando y maldiciendo, ni quiero recordarlo. Tan humillante y amargo era para mí, porque, escuchando bien,
había reconocido en aquel rugido sobrenatural el tono de voz del sacerdote, y este descubrimiento me había dejado consternado y glacial. Pese que a la voz se hubiese callado, continué postrado a los pies de Amón hasta que el sacerdote vino a levantarme de un puntapié, mientras mis compañeros me entregaban incienso, ungüentos, pomadas y vestiduras rojas. Cada cual tenía su misión determinada. Yo recordé la mía y corrí al vestíbulo en busca de un cubo de agua sagrada y paños para lavar el rostro, las manos y los pies del dios. A mi regreso, vi al sacerdote escupir al rostro de Amón y enjugarlo con su manga mancillada. Después, Mosé y Nefrú le pintaron los labios, las cejas y las mejillas. Metufer lo ungió y, riéndose, pasó el pincel por el rostro del sacerdote y el suyo. Finalmente, desnudamos la estatua, la lavamos y la secamos, como si hubiese hecho sus necesidades, y le pusimos vestiduras limpias. Cuando todo hubo terminado, el sacerdote recogió los vestidos y las ropas, porque los vendía a trozos a los ricos visitantes del templo, y el agua servía para curar las enfermedades de la piel. Por fin, quedamos libres, y pude salir al patio bajo el sol, donde vomité. Mi corazón y mi cabeza estaban tan vacíos como mi estómago, porque no creía ya en los dioses. Pero cuando, una semana después, me ungieron con aceite y me ordenaron sacerdote de Amón, presté juramento sacerdotal y recibí un certificado. Este ostentaba el sello del gran templo de Amón, y mi nombre, y me daba acceso a la casa de la vida. Así fue como Mosé, Bec y yo entramos en esta casa. La puerta se abrió ante nosotros. Mi nombre fue inscrito en el libro de la vida, como fueron un día los de mi padre Senmut y el de su padre. Pero ya no era feliz. Capítulo 4. En la casa de la vida. En la casa de la vida, la enseñanza hubiera debido ser vigilada por los médicos reales, cada cual en su rama. Pero solo se les veía raramente, porque su clientela era numerosa. Recibían ricos regalos por sus servicios y habitaban vastas residencias en las afueras de la villa. Sin embargo, cuando se llevaba a la casa de la vida un enfermo, cuyo caso sobrepasaba la competencia de los médicos ordinarios, o al que nadie se atrevía a tratar, se llamaba a un médico real, que hacía lo que podía delante de los discípulos. Así, gracias a Amón, el enfermo más pobre podía gozar de los cuidados de un médico real. Porque los enfermos de la casa de la vida pagaban según sus medios, y aun cuando muchos llevaban un certificado atestiguando que un médico ordinario no podía curarlos, los más pobres iban directamente a la casa de la vida, y no se les hacía pagar nada. Todo aquello era bello y justo, pero yo no hubiera querido ser pobre y estar enfermo, porque con estos pobres desgraciados se ejercitaban los aprendices y los alumnos los cuidaban sin darles calmantes, de manera que tenían que sufrir las pinzas, las cuchilladas y el fuego sin anestesia. Por esto frecuentemente se oían en los patios de la casa de la vida los aullidos y los lamentos de los pobres. Incluso, para un alumno dotado, los estudios eran largos. Debíamos aprender la ciencia de los remedios y conocer las plantas, saber cogerlas en el momento propicio, secarlas y destilarlas, porque en caso de necesidad, un médico debía poder preparar él mismo sus pociones.
Yo y muchos otros murmurábamos contra este sistema, porque no veíamos la utilidad, puesto que en la casa de la vida se podían obtener todos estos remedios ya mezclados y dosificados. Pero como se verá más tarde, esta enseñanza me fue muy útil. Debíamos aprender también los nombres de las diferentes partes del cuerpo, su función y el objeto de los diferentes órganos. Debíamos aprender a manejar el cuchillo, el escalpelo y las tenazas, pero ante todo, debíamos acostumbrar nuestras manos a sentir los dolores tanto en las cavidades del cuerpo humano como a través de la piel. Y había que saber también leer las enfermedades en los ojos del paciente. Teníamos asimismo que asistir a un parto cuando los cuidados de la comadrona no bastaban. Había que aprender a aumentar o calmar los dolores según las necesidades. Había que saber distinguir las enfermedades graves de las benignas, las que procedían del espíritu como las del cuerpo. Había que saber filtrar la verdad a través de las palabras del enfermo, y de la cabeza a los pies, saber hacer las preguntas necesarias para obtener una imagen clara de la enfermedad. Era pues comprensible que cuanto más avanzaba en mis estudios, más sintiese la insuficiencia de mi saber. ¿No es acaso una realidad que un médico no lo es realmente hasta que conoce humildemente que no sabe nada? Pero no hay que decirlo a los profanos, porque lo que importa ante todo es que un enfermo tenga confianza en su médico y en su habilidad. Es el fundamento de toda curación sobre el cual hay que edificar. Por esto, un médico no debe equivocarse nunca, porque un médico falible pierde su reputación y disminuye la de sus colegas. Por esto, ocurre que en las casas de los ricos, cuando después de un primer médico se llama a un segundo y a un tercero para examinar un caso difícil, los colegas prefieren enterrar el error del primero antes que revelarlo, con gran perjuicio del cuerpo médico. Por esto, se dice que los médicos entierran juntos a sus enfermos. Pero en aquel tiempo yo no sabía nada de esto, y entré en la casa de la vida con la respetuosa convicción de que iba a descubrir toda la sabiduría terrestre. Las primeras semanas fueron duras, porque el discípulo joven es el servidor de los antiguos, y no hay criado subalterno que no le sea superior. Ante todo, el alumno debe aprender la limpieza, y no hay tarea repugnante que no se le confíe, de manera que se siente enfermo de asco hasta el momento en que se endurece. Pero no tarda en saber que un cuchillo no está limpio hasta que ha sido purificado por el fuego, y una tela hervida en agua de sosa. Sin embargo, todo cuanto hace referencia al arte de la medicina está escrito en los libros, de manera que no me detendré más sobre ello. Como desquite, quiero hablar de lo que he visto y en particular sobre lo que los demás no han escrito. Después de una larga estancia, vino el día en que me dieron una blusa blanca después de las purificaciones rituales y pude aprender en las salas de visita a arrancar dientes a los hombres fuertes, curar las heridas y entablillar miembros fracturados. Todo aquello no era nuevo para mí, y gracias a las enseñanzas de mi padre hice rápidos progresos y llegué a ser pronto el jefe de mis camaradas. Algunas veces recibía regalos, y un día hice grabar mi nombre sobre la piedra verde que Nefer me había dado, a fin de poder estampar mi nombre sobre mis recetas. Abordé tareas cada vez más difíciles, y pude velar en las salas
donde reposaban los incurables, seguir los cuidados y las operaciones de los médicos célebres que eran capaces de salvar un enfermo de cada 10. Aprendí también a ver que para el médico la muerte no tiene nada de espantoso y que a menudo para el enfermo es una amiga compasiva, de manera que frecuentemente el rostro de un hombre moribundo demuestra más felicidad que durante los días miserables de su vida. Sin embargo, fui ciego y sordo hasta el momento en que tuve una iluminación, como antaño, durante mi infancia, cuando las imágenes, las palabras y las letras cobraron vida para mí. Un día, mis ojos se abrieron. Me desperté como de un sueño, y con el espíritu desbordante de alegría, me pregunté, ¿por qué? Porque la temida clave de todo verdadero saber es la pregunta, ¿por qué? Esta palabra es más fuerte que la caña de Tot y más poderosa que las inscripciones grabadas sobre la piedra. He aquí cómo ocurrió. Una mujer no había tenido hijos y se creía estéril porque había pasado ya de la cuarentena. Un día, sus menstruos cesaron y, atemorizada, acudió a la casa de la vida, preguntándose si un mal espíritu habría penetrado en ella, emponzoñando sus cuerpos. Como está prescrito, tomé unos granos de trigo y los hundí en la tierra. Regué algunos granos con agua del Nilo y los otros con orina de la mujer. Puse todo aquello al sol y le dije a la mujer que volviese a pasar al cabo de algunos días. Cuando vino, los granos habían germinado. Los que habían sido regados con agua del Nilo eran pequeños, mientras los demás estaban florecientes. Así, lo que estaba escrito era verdad, como se lo dije a la mujer sorprendida. Regocíjate, mujer, porque en su misericordia el poderoso Amón ha bendecido tu seno y tendrás un hijo, como las demás mujeres benditas. La pobre mujer lloró y me dio un brazalete de plata que pesaba 2 deben. Pero en el acto me preguntó si sería varón, porque se figuraba que lo sabía todo. Reflexioné un momento, la miré a los ojos y le dije, será un hijo. Porque las probabilidades eran las mismas, y en aquellos tiempos tenía suerte en el juego. Estuvo todavía más contenta y me dio otro brazalete igual al primero. Una vez se hubo marchado, me pregunté, ¿cómo es posible que un grano de trigo sepa lo que ningún médico puede dilucidar antes de que los signos del embarazo sean perceptibles a la vista? Entonces, me decidí a hacer esta pregunta a mi maestro, pero éste se limitó a contestar. Está escrito. Pero aquella no era una respuesta satisfactoria a mi por qué. Me decidí a consultar acerca de la maternidad al médico comadrón real, quien me dijo, Amón es el dios de todos los dioses. Su ojo ve la matriz que recibe la semilla. Si permite la fecundación, ¿por qué no permitir que un grano germine en la tierra si se ha regado con el agua de la mujer fecundada? Me dirigió una mirada de compasión como a un imbécil, pero su respuesta no me satisfizo. Ahora mis ojos se abren y veo que los médicos de la Casa de la Vida conocían únicamente los textos y las costumbres, pero nada más. Porque si preguntaba por qué había que cauterizar una herida purulenta mientras se unta una herida ordinaria y se la cubre con un apósito, y por qué el moho y las telarañas curan los abscesos, me respondían, así se ha hecho siempre. De la misma forma, el manipulador del cuchillo que cura
tiene el derecho de practicar las 122 operaciones e incisiones que han sido descritas, y las ejecuta más o menos bien según su experiencia y habilidad, más o menos lentamente, ocasionando más o menos sufrimientos al enfermo, pero no puede hacer nada más porque solo éstas han sido escritas. Había gente que se adelgazaba y cuyo rostro se ponía pálido, pero el médico no podía descubrir enfermedad ni defecto, y sin embargo, estos enfermos recuperaban la salud si comían hígado crudo de las víctimas de los sacrificios, pagando por él un precio elevado. Pero nadie podía explicar el por qué. Nadie se atrevía siquiera a preguntarlo. Otros tenían dolores de vientre, y sus manos y sus rostros se ponían ardientes. Tomaban purgantes y calmantes, pero unos sanaban y otros morían, sin que los médicos pudiesen decir de antemano lo que ocurría. No estaba siquiera permitido preguntarse por qué. No tardé en darme cuenta de que hacía demasiadas preguntas, porque todos comenzaron a mirarme de soslayo, y los camaradas entrados más tarde que yo pasaban delante de mí y me daban órdenes. Entonces fue cuando me quité mi vestidura blanca, me purifiqué y abandoné la casa de la vida, llevándome los 2 brazaletes cuyo peso era de 4 deben.